Bienvenidos una semana más a nuestro canal de YouTube. Yo soy Evelyn, psicóloga del centro, y desde esta área os planteamos un tema muy interesante en estas fechas navideñas: cómo regalar de una forma adecuada en estas navidades a nuestros hijos. Para ello, en este vídeo hablaremos de las siguientes ideas: claves para regalar con coherencia y responsabilidad y no caer en la inercia de elegir muchos regalos, ya que esto puede traer algunas consecuencias negativas, de las que también hablaremos en el siguiente punto. Y finalmente, ¿qué consecuencias tiene el usar el Día de Reyes o los regalos de Navidad como un castigo? Seguramente muchos habréis escuchado o incluso habéis usado alguna de las siguientes expresiones: si no te portas bien, los reyes no te traerán nada, o te traerán carbón, ¿no? O alguna expresión similar. Pues bueno, hablaremos de qué consecuencias tiene para nuestros hijos utilizar este tipo de expresiones. Es posible que en muchos hogares surja esta duda: ¿qué regalos pueden ser adecuados para mi hijo, cuáles no? ¿O cuántos debo regalar? ¿3, 4? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿No? Por supuesto, cada familia decidirá según sus posibilidades y su propio criterio cuántos regalos tendrá sus hijos, pero es recomendable ayudarles a seleccionar y poner en la carta una cantidad de regalos que sea razonable y realista. No hay un número correcto. Lo que sí es cierto que debemos intentar evitar sobreregalar a nuestros hijos. Podemos animarles a hacer reflexiones como, por ejemplo, si son juguetes que desean mucho, o si son juguetes con los que van a jugar mucho, o en cambio si son juguetes con los que apenas usarán, por ejemplo. Es lógico que un niño quiera pedir muchísimos juguetes si tenemos en cuenta que estamos todos sometidos al continuo bombardeo de publicidad, de catálogos de juguetes, de revistas, etc., donde pueden ver una gran variedad de juguetes que les entusiasma muchísimo. Por ello, una buena idea puede ser sentarnos con ellos a escribir la carta de los Reyes Magos o la carta para Papá Noel, todos juntos, y de esta manera podemos orientar y fomentar la reflexión en ellos. Además, existe una regla muy interesante, que es la regla de los 4 regalos. Según esta regla, 4 sería el número adecuado de regalos que un niño, que nuestros hijos, puede tener en Navidad. Pero además de recomendarnos este número concreto, nos da algunas pautas sobre la naturaleza que deben tener estos 4 regalos. Así, la regla de los 4 regalos consiste en hacer las siguientes distinciones. En primer lugar, regalarles algo que deseen muchísimo, algo que tengan muchas ganas de tener, y con esto mantenemos la ilusión. Por otro lado, regalarles también algo útil, como ropa, zapatos, complementos, material educativo, ¿no? Por otro lado, también algo que necesiten, ¿no? Una mochila, material escolar o material de deporte, etc. Y por último, algo para motivarles a leer, ya sean libros, cuentos, cómics o álbumes ilustrados, ¿no? Material de lectura de diversa naturaleza. Y si además asociamos este material de lectura a sus propios gustos o a sus propios intereses, mucho mejor. Aunque no vayamos a escoger estrictamente esta regla, está bien tenerla en cuenta para diversificar la naturaleza de los regalos y no elegir solo juguetes. Podemos introducir esta regla cuando nos sentemos a escribir la carta para los Reyes o para Papá Noel en familia y animarles a hacer esta reflexión, ¿no? Esa reflexión de la que comentábamos antes, que era muy importante, como por ejemplo qué cosas necesitan o cuáles en cambio desean con mucha ilusión. Además de tener en cuenta todo lo anterior, hay algunas claves que podemos tener en cuenta a la hora de elegir los regalos. En primer lugar, que se adecúen a la edad. Cada etapa de la infancia tiene unas características y unas necesidades no diferentes, aunque pueden tener un margen de flexibilidad según el ritmo evolutivo de cada niño. También que respondan a sus intereses. Parece una obviedad, pero en muchos casos, de una manera más o menos inconsciente quizás, los padres tendemos a elegir o dirigir la compra de los regalos según nuestros propios criterios. Por ello, si observamos y somos conscientes de cuáles son los intereses y los gustos de nuestros hijos, nos ayudará a acertar más con los regalos. Otro aspecto importante es que estos regalos o los juegos sean cooperativos. Los juegos de mesa son una herramienta maravillosa para pasar tiempo en familia, y si además estos juegos son cooperativos en lugar de ser competitivos,
fomentamos el trabajo en equipo y le ayudamos a poner en marcha estas habilidades sociales. Por otro lado, también es importante que puedan ser educativos, puesto que prácticamente todo lo que hacemos o decimos genera un aprendizaje en ellos. Los juguetes que tenemos en casa también lo hacen, y en este sentido sería importante evitar juguetes que inciten la violencia o juguetes que promuevan estereotipos, por ejemplo. Si además les ayudan a aprender jugando, el beneficio es mucho mejor. Que fomente también hábitos saludables. El juego al aire libre es una forma maravillosa de que se fomenten los hábitos de vida saludable. Por ejemplo, los regalos como bicicletas o patinetes o cualquier tipo de regalo que esté relacionado con el deporte, ¿no? Estos regalos serían una buena idea. Y por último, los cuentos son siempre una muy buena opción para conectar con los niños y que aprendan muchas cosas, ya que a través de ello podemos abordar muchísimos temas interesantes, además de fomentar también la imaginación, la creatividad, el gusto por la lectura y también adquirir un hábito de lectura. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de condicionar regalos al comportamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces usamos los regalos o el Día de Reyes como un intento de que dejen de portarse mal o que dejen de hacer algo que estén haciendo, y les transmitimos ideas como deja de portarte mal, que los reyes te están viendo y no te traerán regalos, o si sigues comportándote mal, los reyes no te traerán nada, te traerán carbón, ¿no? En la consulta solemos decir, sobre todo a los padres, que una conducta negativa implica una consecuencia negativa y que a veces tenemos que trabajar en cómo poner estas consecuencias de una forma adecuada. Y también, por supuesto, que una conducta positiva conlleva una consecuencia positiva. Sin embargo, utilizar frases como, por ejemplo, si no te portas bien, no te traerán nada los reyes, ¿no? Con ello estaríamos utilizando la amenaza. Y esto no ayuda a los niños a realizar un correcto aprendizaje en consecuencia, es decir, a aprender la relación que existe entre su conducta y las consecuencias que obtiene. ¿Y por qué ocurre esto? Estas amenazas no funcionan porque, en primer lugar, es algo que muy probablemente no podamos cumplir. No vamos a dejar sin regalos a nuestros hijos el Día de Reyes, no debemos hacerlo de hecho. Con lo cual, esto puede generar que se haga una asociación inadecuada. Me he portado mal y aún así he tenido regalos, desestimando estas amenazas que perderían su efecto en futuras ocasiones y empezarían a no hacer caso a los límites o a las normas que se pongan en casa. Y por otro lado, no están aprendiendo recursos o habilidades adecuadas, ya que actúan en base a ese miedo a la amenaza y no según unos principios o valores adecuados. Por ejemplo, pueden pensar, me voy a comportar bien porque si no, no tendré regalos, en vez de debo comportarme bien porque es lo adecuado, porque no debo pegar a mi hermano, porque no debo dar golpes, porque no debo gritar en este momento, etc. Además, las amenazas implícitas mantenidas en el tiempo se van generalizando a otro tipo de situaciones, no solo sobre los regalos, sino también en otros aspectos como, por ejemplo, si no sacas buenas notas, no iremos a tal sitio, o si quieres X, tendrás que aprobar todas las asignaturas, ¿no? El ratoncito Pérez no te traerá nada si no haces tal. Si no te portas bien, no irás a clases de baile o de fútbol, ¿no? Esto nos puede funcionar al principio, pero los niños aprenden a actuar por miedo a esas amenazas, por lo que producen a largo plazo inseguridad en ellos, baja autoestima y actuar en función de ese miedo a que le quiten lo que les gusta. Y esto decíamos que no es un buen aprendizaje para ellos. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos que vuestros hijos están jugando y de repente uno de ellos se enfada porque el otro le ha roto alguno de sus juguetes. Entonces el hijo que se enfada le da un empujón al otro y comienzan a pelear y a discutir, etc., ¿no? ¿Cuál puede ser nuestra reacción? Bueno, imaginemos que la reacción de los padres es decirles: estáos quietos de una vez por todas, ¿no? Los Reyes Magos os están viendo y si seguís así no os van a traer regalos. Esto va a producir una reacción de aprendizaje por parte de los hijos. Si nos peleamos, no nos traerán regalos.
pero no establecerán una relación directa de tiempo entre el presente y el momento en el que llegarán los Reyes, sobre todo cuando son muy pequeños. Por lo tanto, es posible que al poco tiempo vuelva a ocurrir una situación similar, ¿no? Y además, no le estamos ayudando a que adquieran recursos para manejar esa situación. Si en vez de esto dialogamos con ellos y le ayudamos a que adquieran habilidades para solucionar situaciones, estaremos fomentando un mejor aprendizaje y regulación emocional. Por ejemplo, al decirles algo así como, de acuerdo, te has enfadado porque tu hermano te ha roto tu juguete, ¿no? Comprendemos que pueda estar enfadado ante un hecho que le pueda parecer injusto, pero también le podemos transmitir si cree que está bien pegarle, ¿no? ¿Qué harías en vez de pegarle, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto de una mejor manera? Así conseguimos que los niños se sientan comprendidos porque aceptamos su sentimiento, entendemos que esté enfadado ante algo que le parece injusto, ¿no? Pero no aceptamos ese tipo de comportamiento. En resumen, con este cambio de actitud, lo que estamos consiguiendo es mejorar o fomentar una gestión emocional en nuestros hijos de una manera más adecuada, fomentar también su autonomía y la propia solución de problemas, ¿no? Y con todo ello en general, transmitirles pautas adecuadas de comportamiento. Espero que os hayan servido estas pautas sobre cómo elegir o cómo manejar los regalos en estas fechas. Y no olvidemos que el mejor regalo que pueden tener los niños es pasar tiempo de calidad con las personas que les rodean. Así que os animo en que en estos días aprovechéis para hacer actividades agradables con ellos, ya sean en casa o en el exterior, ya que el crear o el fomentar un clima agradable y de afecto es la base para manejar mejor cualquier conducta inadecuada que aparezca.